¿sí? El concepto de rendir sin estrés. A lo que mencionamos como estrés normalmente, en realidad es distrés. ¿Sí? Hay dos grandes tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés bueno, digamos, prefiero que lo recuerden como el estrés bueno, que es aquello que prepara tu organismo para el desafío que se viene. Por supuesto, si yo estoy acostado en una cama, difícilmente pueda correr una carrera en los próximos minutos. Esa preparación de aumento de la presión sanguínea, aumento de la irrigación de los músculos, aumento de la irrigación cerebral, hace que ya tu organismo esté preparado para pensar rápido, para, por ejemplo, en una competencia, en un deporte, saber qué hacer con la pelota, por ejemplo, en el fútbol. Ya tu organismo se preparó para eso. Hay una, justamente, preparación que es el eustrés o estrés bueno, que es muy necesario, porque es una pequeña descarga de adrenalina y de otras catecolaminas que van a activar tu organismo y vas a empezar a mejorarte a partir de eso. Es un desafío, es un efecto resiliente. La situación viene a hacerte mejor, ¿sí? Entonces tu cuerpo se prepara para eso. Distinto es el distrés, que es lo que mencionaba Juan, que tiene que ver, bueno, acá está lo que le decía el estrés, esa convicción de ser capaz ante las demandas de tu entorno. Es esa frasecita, acuérdense. Ser capaz, o sea, es la convicción de ser capaz de resolver la demanda del entorno. El distrés es todo lo contrario, es la convicción de no ser capaz. Entonces, tu organismo entra en el colapso porque quiere lograr algo que ya está perdido de la manera en que lo quiere lograr. ¿Sí? Entonces, es justamente lo contrario. Entonces, cuando hablamos de estrés, nos estamos refiriendo al estrés malo, al distrés. ¿Sí? ¿Qué es ese estrés? Que es nocivo, que es tóxico, que tu cuerpo se siente insuficiente, se siente incapaz, entonces empieza a generar medios como de manotazo de ahogado, digamos, como de se activa la inflamación, se activa la coagulación, se activan distintas cosas como para buscar, digamos, irse a los botes, digamos, buscar el daño menor. Por supuesto, esto termina generando mucho daño cuando lo activamos muchas veces o una vez de una manera muy intensa. O sea, esto puede generar daño o porque el estímulo es continuo o porque no es continuo, pero es demasiado intenso. ¿Sí? Entonces, tenemos dentro del estrés malo, el estrés agudo, inmediato, ¿sí? Una situación que, bueno, imprevista, te supera y colapsas. Después tenemos el estrés crónico, ¿sí? Que es ya sufrir por una situación adversa permanentemente. ¿Sí? Ya te sentís incapaz de llevar esa carga. ¿Sí? Esto es más sostenido en el tiempo. Es cuando, por ejemplo, tenés un problema económico, estás quebrado y tenés que pagar una deuda y tenés que pagar la casa, y toda una cosa que la vas arrastrando y vas sufriendo ante algo que es irreversible. ¿Sí? Esas son las formas que tenemos de sufrir. ¿Sí? Entonces, como para resumirlo, el estrés es sufrimiento. ¿Sí? ¿Y cuándo aparece? Bueno, esto tiene que ver con la percepción. ¿Sí? Tu organismo tiene distintos sentidos, ¿sí? Vista, olfato, tacto, para hacer un relevamiento del entorno. Cuando vos percibís esa situación como una amenaza, ahí se empieza a activar el estrés. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en un caso de un examen, yo percibiría una amenaza? ¿Qué es lo que puede estar en juego? Bueno, es una cuestión de proyectar en esa situación todo un montón de valores y de situaciones que han sido conectadas equivocadamente. Es decir, a vos una situación de examen te puede significar tu autoestima, tu valor como persona, el concepto que tu familia puede tener de vos, cosas que en realidad no tienen que ver directamente con el examen, tienen que ver más con tu percepción del examen. ¿Sí? En este caso, la adrenalina no es tan positiva, sino que te inunda más, ya tus pensamientos no tienen un orden, ya tus pensamientos se empiezan a contradecir,
te bloqueás, aparece el bloqueo, ¿sí? Porque te inunda y te paraliza, ¿sí? ¿Qué pasa? Tu percepción ha hecho más grave la situación de lo que era. Entonces, ¿a qué se debe esta percepción? Bueno, tiene que ver con cuestiones personales de cada uno, pero también en lo que respecta al estudio y a las carreras, hay todas creencias culturales que van a definir qué grado de significado le pones a un examen, ¿sí? ¿Qué valor le pones a un examen? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, son las expectativas de lo que debe ser, ¿sí? Lo que se supone que te tiene que ir bien, que se supone que tenés que, digamos, aprobar todo muy fácilmente, y están basadas en creencias colectivas, ¿sí? ¿Qué pasa? Se asume muchas veces a nivel social y cultural que tu significado está en la manera en que rindas, ¿sí? O sea, rendís bien, sos bueno, rendís mal, sos malo. Una cosa así muy categórica que se ha establecido y ha decantado a lo largo de muchos años, y es con lo que nosotros tenemos que desmitificar, ¿sí? El resultado del examen define tu valor, ¿no? Esto, por supuesto, son pensamientos, son creencias que van a generar estrés, por supuesto. Por ejemplo, si no me va bien de entrada, entonces no es para mí, ¿no? Son distintas cosas que te van a limitar. Entonces, dijimos, este sistema se activa cuando lo percibo como amenaza. ¿Qué cosas subconscientemente están bajo amenaza? Si no es que no hay un león, si no hay nada que ponga en riesgo mi sobrevida. Bueno, tenemos otro órgano de sobrevida, mejor dicho, organismo, que es el ego, ¿no? Por supuesto, todo lo tenemos, y esta estructura se ha hecho para sobrevivir en el pasado, y hoy se ha hecho para relacionarnos, se ha hecho para estar socialmente en relación con personas, con grupos, con distintas cosas. Entonces, es esto lo que realmente se ve en amenaza, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, las expectativas que recaen sobre mí, sobre el entorno. Empiezo a tomar cosas, a querer controlar cosas que en realidad no dependen de esa situación, ¿sí? Entonces, es lo que mencionaba anteriormente, el control, estar muy por encima de lo que yo puedo, de lo que depende de mí, ¿sí? Entonces, la pregunta que debiéramos hacernos ya para eh, ver cómo se aborda es dónde reside el valor, ¿sí? ¿Dónde está el valor de cada uno? ¿Sí? Y esto es en tu percepción, en tu autopercepción. Eso te va a dar vos el valor y te va a permitir desvincularte de una situación, de un examen, de un trabajo, de un puesto, un cargo político, de lo que fuera. O sea, ahí no reside el verdadero valor, y eso es bueno que lo podamos entender, ¿sí? Entonces, muchas veces te van a decir, no, me pone muy ansioso un examen, no me da estrés, me da ansiedad, se confunde mucho el concepto. La realidad es que la ansiedad es un signo de estrés, ¿sí? Es una manifestación. Es una manera en que después, si esto sigue avanzando, hay otras manifestaciones más importantes. Pero en lo que se ve en la mayoría de las personas, se ve a través de la ansiedad. Si bien cuando hay un poco de estrés bueno, como decíamos al principio, hay un poco de adrenalina que te hace un poco mover, ¿viste? Cuando mueves la patita, cuando estás inquieto. Hasta ahí, digamos, es algo positivo, hasta un punto. Pero bueno, cuidado, porque cuando es en exceso, como decíamos, cuando ya la situación es muy en exceso, ya estamos en presencia de un estrés un poco más disfuncional, ¿sí? Pero por supuesto, para esto mejorarlo, hay que tratar el estrés, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cambiando la percepción, como decíamos anteriormente. Esto se hace de varias maneras. La primera manera es una actitud voluntaria, que lo estamos haciendo a través de este entrenamiento. ¿Cuál es la idea de esta clase? Es generar una conciencia para cambiar la actitud frente al examen, ¿no? Entonces, si antes percibíamos que no voy a ser suficiente, cambiar esa mentalidad hacia una mentalidad de ser suficiente, de ser capaz, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me voy a sentir capaz frente a un examen? ¿Cómo voy a generar un eustrés?
¿sí? Como un estrés positivo. Porque pongo mi enfoque no en el resultado, sino en el proceso de aprendizaje. Entender que si estoy acá, si estás acá, mejor dicho, es porque tenés un propósito, tenés un objetivo. Y esto demanda de un proceso para llegar hasta ahí. Ser consciente de que tengo que aprender. Para eso, no solamente vas a aprender cuando estudias, vas a aprender cuando rendís, cuando te va bien o cuando te va mal, cuando el resultado es positivo o negativo, mejor dicho. Todo eso hace parte del proceso. Y en vez de verlo como una amenaza hacia mis expectativas y mi valor, verlo como algo que te va a forjar como un periodo de prueba, porque la verdad lo que están es en un periodo de prueba, lo que viene después va a ser más importante de lo que viene después de la facultad. Ahí ya no tenés mucha posibilidad de equivocarte. Entonces, aprovechar a equivocarse lo más que se pueda en este periodo va a ser muy saludable también, porque te va a preparar ante la frustración. Entonces, no es malo la frustración. El tema es que hago una vez que el resultado no es el esperado. ¿Activo una respuesta de estrés o activo una respuesta resiliente, de comprensión y de ser mejor a partir de la experiencia? Entender esto como una etapa de autoconocimiento y de generar la convicción para después, cuando salimos de acá, saber que soy capaz. ¿Sí? Entonces, en este proceso vas a poder replantear, vas a poder modificar. Eventualmente vas a llegar a un punto que a lo mejor te das cuenta que no es lo que pensabas, que no es lo que querés para tu vida, y podés replantearte, cambiar las veces digamos, que lo requieras, sabiendo que todo eso es una decisión y que, bueno, estás a tiempo para hacerlo siempre, pero siempre conociendo todas estas cuestiones. ¿Sí? No te va a ayudar a culpar al sistema, no te va a ayudar a culpar a los profes. Siempre poner, como decía recién Juan, intentar controlar a los demás, la expectativa que los demás, eso jamás lo vas a poder controlar. Va a haber veces que tal vez puede que el resultado no sea justo, pero siempre a estar consciente de que es un proceso que te va a hacer mejor y de que vos tenés las herramientas, y si no las podés generar, para poder superar esa situación. Entonces, este es el enfoque que nos tenemos que llevar de esta capacitación. ¿Sí? Es enfocarse en el proceso. Puedes replantear, modificar, pero siempre a conciencia del propósito que vos tenés, de lo que realmente querés. ¿Sí? Cuando vos tenés esa convicción, prácticamente no hay nada que te pueda alterar. ¿Sí? Esto es un poco lo que decíamos. Vamos a dejar algunos tips, ¿sí? Como para resumir ya la charlita. Primero, antes de eso te quiero decir que acá vas a tener que cambiar muchos de los hábitos, sobre todo después de un año de mucha comodidad. La comodidad no es muy buena para el estrés porque te vuelve más vulnerable, te vuelve más débil, por así decirlo, ante las situaciones. Es decir, te estresás más fácil. ¿Sí? Esto es una forma de vulnerabilidad ante el estrés, que bueno, se dio por toda esta situación que por supuesto no depende de ninguno de nosotros, y vas a tener que cambiar distintas costumbres, hábitos, para enfocarte en tu objetivo y de ahí obtener y sacar lo mejor de vos. Para esto te va a servir todo lo que escuchaste acá,